Muy buenos días a todos mis apreciados y estimados hermanos. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Cristiana FECOP Colombia, donde todos somos columnas y baluartes de la verdad. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Los invito en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el Salmo 27. Vamos a leer en esta mañana el Salmo 27. Los invito allí en sus casas, con su familia, que cada uno abra su Biblia en el Salmo 27, allí en unión de sus seres amados, de sus seres queridos, y leamos este Salmo de una manera unánime, que no sea simplemente escuchar la lectura del Salmo, sino que lo leamos a una sola voz. Vamos a leer el Salmo 27. El Salmo 27 lleva por título en la Biblia Reina Valera una exuberante declaración de fe, que en esta mañana también de igual manera no sea simplemente una lectura, sino que sea una declaración de fe que salga de nuestro corazón, elevado al altar del Dios Altísimo. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscaré mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Gloria a Dios por este precioso salmo, que son unas declaraciones de fe para ser declaradas en este tiempo. Dice el salmista en el verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Dile a la persona que está allá a tu lado, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Jehová tiene que ser la fortaleza de nuestra vida. Amén. Hoy dependemos de nuestro Dios absolutamente en todo. En todo podemos decir que dependemos de Él. Dice el salmista en el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque en este tiempo estamos escuchando que hay una pandemia, que se avecinan crisis sociales, que se avecinan crisis económicas, pues nosotros estamos fundamentados y nuestra fe está fundamentada en Cristo. Y si estamos fundamentados en Cristo, pueden venir contra nosotros, como dice el salmista, un ejército puede acampar contra nosotros, pero nuestro corazón debe estar confiado en las promesas que el Señor nos ha dado. El salmista en el verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser, así como decía el salmista, una sola cosa he demandado, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Cuánto más precioso y maravilloso que en este tiempo nosotros podamos también decir que nuestro altar de adoración es nuestra casa, que nuestra casa se haya convertido en un altar de adoración al Señor. Eso debe ser grandioso. Porque dice el salmista allí en esa segunda parte del verso 4, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Si tú has convertido tu casa en un altar de adoración, allí vas a ver la hermosura de Dios todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida puedes ver la hermosura de Dios y la gracia de Dios derramada en tu casa, que es tu altar familiar. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios se ha instalado en tu casa, porque tú has convertido tu casa en un altar de adoración, pues pueden venir guerras, pueden venir ejércitos, pueden venir peste, pueden venir enfermedades, pero tu hogar está en esta mañana sobre esa roca que es Cristo. Dice el salmista en el verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Cuanto más en este tiempo, cuando Dios está buscando que nuestros corazones se inclinen hacia Él y Él quiere enseñarnos caminos de verdad, sendas de rectitud y sendas de justicia. El verso 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Esa es nuestra confianza, saber que vamos a ver la bondad de nuestro Dios, sabemos que vamos a ver su gloria, sabemos que vamos a ver su misericordia derramada sobre nosotros. Y concluye este salmo diciendo, aguarda a Jehová, aguarda en la respuesta de Dios, espera en Dios. Y dice el salmista, sí, esperaré a Jehová, que sea esa nuestra esperanza en esta mañana, esperar en Dios, esperar en su solución, esperar en su salvación. Sabemos que Dios va a hacer algo grande en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Dios se va a glorificar y Dios va a hacer algo grande y maravilloso en medio de su pueblo, porque Dios es grande y es poderoso y en Él esperamos en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana. Yo te invito a que tú inclines tu rostro, que te unas allí en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre cada hogar. Señor, tú sabes en esta mañana qué hogar está necesitado, Señor, qué hogar está en necesidad, qué hogar está en dificultad, Señor. Padre, tú sabes en esta mañana en qué hogar hay enfermedad, Padre amado, qué hogar hay algún miembro de la familia, Señor, que hoy padece, Señor, de alguna enfermedad, Padre celestial. Señor, eres tú quien tienes el poder para sanar a los enfermos. Por eso te pedimos en esta mañana
mañana, que tú sanes los enfermos, Padre amado. Toda aquella persona que haya amanecido enferma, Señor, envía tu palabra de sanidad. Envía la palabra de sanidad en esta mañana, Señor. Así como cuando llegó el centurión que te dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre, envía la palabra de sanidad que cada hogar pueda estar necesitando, Señor, en esta mañana, por cualquier clase, cualquier tipo de enfermedad. Padre, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo esté sobre el hermano José Félix, quien va a llevar la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo lo ministre, Señor, que tú le des sabiduría, Señor, que tú le des el entendimiento, Señor, y que tú abras nuestros oídos en esta mañana, que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana para que la palabra que tú envíes, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Padre amado, y la podamos tener por obra, Señor. Padre, ministra cada hogar en esta mañana, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, trayendo soluciones, Señor, a cada necesidad. Padre, te lo pedimos en este momento, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Amén. Buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias les damos por permitirnos llegar hasta sus hogares con este mensaje de paz, con este mensaje de salvación, con este mensaje que nos viene a llenar de esperanza, ¿verdad? Siempre hay esperanza cuando estamos anclados en Cristo, que es la roca. Y bueno, nosotros sabemos que estamos anclados allí, en Cristo nuestra roca. Que en esta mañana la bendición de Dios llegue hasta cada uno de sus hogares. Vamos a entonar una alabanza. ¿Cuántos han hallado un buen amigo en el Señor Jesucristo? Vamos a decirle, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, y contaré lo que Él ha hecho para mí. Amén. ¿Cómo pusiste a sonar? Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí.
hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Bien. Bueno, vamos a invitar ahora a nuestro hermano José Félix. Parece que la alabanza tiene un poco de inconvenientes, pero aquí está nuestro hermano José Félix, quien está listo para este mensaje. Entonces vamos a permitir que él entre al estudio en este momento. Y él trae un mensaje que es titulado Sin temor a avanzar. Aquí está entonces el hermano José Félix. Buenos días, hermano José Félix, que el Señor le bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos, pastores, que Dios les bendiga. Amén. Realmente es un verdadero gozo y una satisfacción y alegría estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Sé que el Señor traerá una palabra fresca y de edificación para cada uno de los hermanos y de las personas que en esta mañana escuchan esta transmisión. Yo les invito a que allí donde usted esté, disponga su corazón y se ponga en actitud de escuchar la palabra de Dios. No se distraiga con nada. Esté atento a esta palabra que va a ser de mucha edificación para su vida. El Espíritu Santo va a obrar en medio de usted, trayendo un bálsamo y un refrigerio a su corazón a través de esta palabra. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, allí donde usted está, disponga su corazón y disponga su mente para escuchar la palabra y el consejo que Dios le trae en esta preciosa mañana. Vamos a orar para colocar este tiempo en manos de Dios, allí donde usted esté. Vamos a orar, elevemos un clamor al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por la vida, gracias por la salud. Gracias por la noche de descanso. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, congregados juntos y en armonía, Señor. Padre, conectados a través de estos medios digitales para compartir tu palabra, Padre Celestial, y para adorar y engrandecer tu nombre, Padre. Señor, permite que esta palabra que vamos a estudiar en el día de hoy sea para edificación de cada uno de los oyentes, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, y dispón nuestra mente para escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu bendición esté con cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo sea obrando prodigios, señales y milagros en medio de tu pueblo, mientras que esta palabra es predicada. En el nombre de Jesús lo pedimos todo para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir un mensaje que lleva por título Sin temor a avanzar. Y vamos a leer el texto base que encontramos en el primer libro de los Reyes. Y vamos a leer desde el versículo número 1, capítulo 19 del libro de los Reyes, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 15. Dice la palabra de Dios así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un circo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás a Ungirás, y ungirás a Jezael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y lo haré, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bueno, hermano, aquí en esta narración vemos lo que aconteció luego de que el profeta Elías tuvo la confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo. En el capítulo 18 del libro de los Reyes, en el primer libro de Reyes, la Biblia nos narra la historia del profeta Elías en el monte Carmelo. Pero antes de hablar de la historia del profeta Elías, quiero ponerlos un poquito en el contexto histórico de lo que vivía la nación de Israel en aquellos días. La nación de Israel en aquellos días era gobernada por el rey Acab. Dice la Biblia que el rey Acab fue en gran manera influenciado por su esposa Jezabel, que era una diosa de Tiro, hija del rey de Tiro, una princesa de Tiro, hija del rey de Tiro, cuyo nombre era Itobal o Itbaal. En su cultura, la reina Jezabel adoraba a dos deidades concretamente, a Baal, y adoraba también a Astarot, es decir, el culto a la madre y el culto al hijo. Jezabel era una mujer dominante con un carácter rebelde y posesivo.
que influenció profundamente a Acab y llevó a que Acab hiciera y extendiera la adoración a los Baales por toda la nación de Israel. Además de eso, el rey Acab construyó un templo para Baal en la capital del reino de Israel. Entonces, Acab hizo más grande mal que todo lo que habían hecho los anteriores reyes de Israel. Dentro de la línea de los reyes, Acab era el séptimo rey de Israel y había extendido por todo el reino la adoración a Baal y a Astarot. Todo esto influenciado por Jezabel, quien del tesoro de la nación sostenía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarot. Y no solo eso, sino que Jezabel había mandado a matar, había perseguido y había dado muerte a los profetas de Jehová. Entonces, Baal era conocido en la región como el dios del clima, como el dios que manejaba el clima. Como Israel era una nación en gran parte dedicada al cultivo, a la agricultura, ellos adoraban a Baal y pedían a Baal para que tuvieran buenos tiempos y buenas cosechas. Por esa razón, cuando entra el profeta Elías en acción, el profeta Elías dice: aquí en esta nación no va a llover, ni va a caer un rocío, ni una gota de agua, sino por mi palabra. Y comienza el profeta Elías a desafiar a la deidad o a los dioses paganos, concretamente a Baal y a Astarot. Y comienza a decirle: ustedes son los dioses del clima. Bueno, yo les digo que aquí no va a caer una gota de agua, ni va a haber cosecha, ni va a haber rocío, sino por mi palabra. Y por 3 años y medio, no cayó una sola gota de agua en toda la nación de Israel, como Elías lo había profetizado. Entonces, sufrió gran hambre el pueblo de Israel a causa de su idolatría. Pasados 3 años y medio, el profeta oró y clamó por la lluvia y descendió la lluvia. Y luego de que oró y descendió la lluvia, el profeta manda a llamar con su criado, manda a llamar al rey de Acab, al rey Acab, rey de Israel. Y es allí, luego de ese suceso, que le dice: llegó el momento de demostrarle a la nación que Jehová es Dios. Reúneme a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo y vamos a decidir esta situación. Y allí se reúnen en el monte Carmelo, conocemos la historia, toman allí un buey cada uno y comienzan los 450 profetas de Baal a clamar a Baal, comenzaron a lacerarse, a cortarse y estuvieron allí por horas invocando para que Baal les contestara, pero Baal nunca le respondió. Luego viene el profeta Elías, quien restaura el altar, hace reunir a todo el pueblo en derredor del altar y lo restaura con 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Manda a traer agua para que sea esparcido por todo el holocausto y por todo el altar. Y hace la famosa oración: demuestra tú, Señor, que tú eres Dios de Israel. Y descendió fuego y consumió el altar
consumió el holocausto y consumió y aún lamió el agua, dice la Escritura, que estaba alrededor del altar. Y luego de esa manifestación dramática y gloriosa del poder de Dios, el pueblo a una sola voz manifestó: Jehová es Dios. Y Elías dijo: aprendan a los profetas de Baal. Y así como habían dado muerte a los profetas de Jehová, Elías se encargó de matar a filo de espada a cada uno de los profetas de Baal. Entonces el capítulo 19 nos comienza diciendo que Acab dio a Jezabel la nueva o las noticias de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Cuando Jezabel escucha las noticias y lo que había acontecido, dice que Jezabel envió un mensajero al profeta Elías con una amenaza diciendo: así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, Jezabel le dijo, se juramentó por los dioses y por su propia vida que en 24 horas había acabado o debería acabar con la vida del profeta Elías a filo de espada, así como él había acabado con la vida de los profetas de Baal. En este pasaje podemos ver que cuando el corazón del hombre está inclinado hacia la maldad, no reconoce ni puede ver la verdad ni el poder de Dios obrando en sus vidas. La respuesta de Jezabel ante las noticias traídas por acá fue amenazar de muerte al profeta. En vez de reconocer que Jehová es Dios y que sus profetas habían estado invocando a un Dios que no le responde. Porque habían 450 profetas de Baal y Baal no les respondió. Un Dios muerto que no puede responder ni siquiera a sus sacerdotes, a sus ministros, a sus profetas. Sin embargo, la oración del profeta Elías, que solamente era uno frente a 450, fue muy corta. El profeta Elías oró y dijo: sea manifiesto hoy tu poder y sea manifiesto, Señor, que tú eres Dios de Israel. Y descendió fuego del cielo. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. En vez de volverse a Dios, en vez de reconocer su error, la necedad y la maldad en el corazón de Jezabel llevaron a amenazar al profeta Elías. Cada vez que un hijo de Dios se levanta con la fuerza y la autoridad del Espíritu Santo para hacer frente al ministerio de las tinieblas, Satanás se levanta para perseguirle y destruirle. Pero a nosotros, los hijos de Dios, no se nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de dominio propio, poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas y sobre toda cosa creada. Así que, mis queridos hermanos, podemos avanzar sin temor a lo que tenemos delante, llevando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro estandarte, porque largo es el camino que nos resta por recorrer. Esta amenaza que lanzó Jezabel sobre el profeta Elías tenía un propósito específico. El propósito era desalentar y desanimar al profeta Elías, hacerle ver que lo que había acontecido en el monte Carmelo no iba a tener ningún fruto o no iba a producir los resultados que él esperaba.
Y es que el profeta Elías, después de semejante hazaña, primero, después de haber orado para que descendiera la lluvia, y descendió la lluvia después de 3 años y medio, con ese precedente manda a convocar a los 450 profetas de Baal, y luego ratifica Dios que está con Elías haciendo descender fuego del cielo. De tal manera que la manifestación de Dios había sido en doble partida. Primero, manifestándose a través de la torrencial lluvia, y segundo, haciendo descender fuego del cielo. Esperaba el profeta Elías un avivamiento en la nación, una conversión desde el rey mismo hasta todos los ciudadanos de Israel. Sin embargo, lo que recibe Elías como respuesta, y muy distinto al arrepentimiento de la nación, es una amenaza de muerte. Eso es lo que recibe el profeta cuando él esperaba el arrepentimiento de Acab, el arrepentimiento de Jezabel, el arrepentimiento de toda la corte del rey y el arrepentimiento de toda la nación. Lo que recibe, en cambio, es una amenaza de muerte. Esta amenaza, sin duda alguna, llegó a desestabilizar profundamente al profeta Elías. Jezabel buscaba eso. Esa era su intención. Pues si Jezabel hubiese querido matar a Elías, lo hubiese aprendido inmediatamente y le hubiese dado muerte sin necesidad de enviar mensajeros. Pues ella quería hacer un trabajo psicológico, un trabajo que fuera más rotundo, poner en huida a aquel que había hecho descender fuego del cielo para demostrarle al pueblo que Elías era un charlatán, era un cobarde y que su obra no había producido ningún fruto. Era un juego psicológico lo que quería emprender y adelantar Jezabel, que era una mujer astuta y era una mujer malvada. Entonces, lo primero, el primer impacto que causó la amenaza de Jezabel en el profeta Elías fue que logró desenfocar al profeta Elías. Y aquí vamos a ver cómo los ataques del enemigo apuntan hacia unos objetivos muy específicos en nuestra vida. Cuando nosotros estamos trabajando y estamos empeñados en llevar a cabo la obra y el ministerio que el Señor nos ha encomendado, el primer objetivo y el primer ataque del enemigo tiene como objetivo desenfocarnos, es decir, hacer que desviar nuestra mirada de la obra de Dios, de tal manera que nosotros nos enfoquemos en las circunstancias o en otras situaciones y que quitemos nuestra mirada de Dios y de su obra. Y fíjense que el versículo 3 nos señala que, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Vemos entonces que Elías se desenfocó, quitó su mirada de Dios, del Dios que había estado con él, que le había mostrado. Incluso nosotros vemos que Elías, Dios se le había mostrado como Dios que hace descender fuego y que hace descender la lluvia. Sin embargo, Elías quitó su mirada de Dios y puso su mirada en el peligro. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro. Fíjense cómo Elías comienza a colocar su atención, a enfocar su atención en la amenaza de Jezabel, en el peligro que corría por causa de la amenaza de Jezabel. Y enfocándose en la amenaza, entonces emprende la huida y se va
a Beerseba, que está más o menos al sur, descendiendo unas 80 millas de la ciudad de Jerusalén. Y allí se va a Beerseba para huir y refugiarse de las amenazas de Jezabel. Mi querido hermano, la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos andar nuestro camino creyendo y viendo como al invisible, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron, fueron las palabras del maestro al incrédulo Tomás. Bienaventurados los que vieron y no creyeron, pues sin fe es imposible agradar a Dios, mi querido hermano. Pero debemos tener fe y entender que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios es nuestra roca y nuestra fuerza. Y como declamó y escribió el salmista cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque anduviere en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Esa es la confianza que podemos tener en el Señor. No importa si son cientos o si son miles los que se levantan en contra de nosotros. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro estandarte. Él está con nosotros y está por nosotros. Si Jehová el Señor es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros, mis queridos hermanos? Esa es la confianza que tenemos que tener. No nos enfoquemos en las circunstancias. Allí cuando se levantó la tormenta en medio de aquel lago de Genesaret y la barca de los discípulos parecía hundirse, y de pronto aparece el Señor caminando sobre las aguas y lo ven y lo divisan así desde lejos, y el Señor llama a Pedro y le dice: ven. Y Pedro, dice la escritura, que fue a él caminando sobre las aguas. Pero en algún momento dice la escritura que Pedro, viendo que arreciaba el viento, comenzó a ver que se hundía de pronto. En el momento en que nosotros comenzamos a colocar nuestra mirada en el viento que está soplando en contra de nosotros, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de nuestro sustento, de la roca que es la que nos sostiene, que Cristo, que es el autor y consumador de la fe, en ese momento comenzamos a naufragar en los temores, comenzamos a naufragar en la inseguridad, comenzamos a naufragar en baja autoestima y comenzamos a naufragar en esas circunstancias que quieren detener la obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero Dios nos dice: levántate y anda, porque mucho es el camino que te resta. Amén. El segundo objetivo de la amenaza de Jezabel era atemorizar. Ya lo había desenfocado, y una vez desenfocado y salido, es decir, una vez el profeta había quitado su mirada de quien es su sustento y de quien es su refugio y su fortaleza, entonces es una presa vulnerable. Es una persona vulnerable, tal manera que abre la puerta para el temor. Era llenar entonces de temor al profeta. Dice la Biblia que viendo pues el peligro, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
La amenaza de Jezabel, sin duda alguna, llenó de temor al profeta Elías. Y vemos a un hombre que había mostrado una valentía sin precedentes y absoluta, ceder en lo que había demostrado ser más fuerte. Elías, que había demostrado ser un hombre valiente, que había enfrentado a 450 profetas de Baal y que les había dado muerte a cada uno de ellos, que había desafiado al rey Acab y a Jezabel diciendo: aquí no lloverá ni caerá rocío, sino por mi palabra. Ahora lo vemos lleno de temor y huyendo para salvar su vida. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de nuestro objetivo, de aquel que provee nuestra fe, nuestra seguridad, aquel que es quien nos sustenta y quien nos fortalece, entonces derivamos y vamos divagando en la vida llenos de temores, temores y pasiones que son propias del ser humano, temor del futuro, temor de lo que vendrá, temor de si moriremos o si viviremos, temor de si esta pandemia acabará con nuestra vida o no, temor de qué pasará el día de mañana. Pero el Señor dice: no es del que corre ni del que se afana, sino del que el Señor tiene misericordia. ¿Por qué nos afanamos por el día de mañana? ¿Qué hemos de comer y qué hemos de vestir? ¿Acaso no son ustedes más que las aves del cielo, a quien Dios aún viste con toda su gloria y les da alimento para comer? ¿Cuánto más no dará alimento para comer y vestido para vestir a nosotros que somos sus hijos? Por nada estemos afanosos, dice las Escrituras, si no sean conocidas delante de Dios todas nuestras necesidades con toda oración y súplica en el Espíritu. Mis queridos hermanos, que el temor no sea quien guíe nuestros pasos. Que no sea el miedo quien oriente nuestro rumbo. Que sea la fe y la voluntad de Dios quien nos encamine hacia la senda que hemos de transitar. Que sea su Espíritu Santo quien nos aviente hacia caminos que debemos andar. Que sea su voluntad la que nos lleve a los lugares que debemos de ir. Bendito sea Dios que ha enviado a su Espíritu y que no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, de fe y de esperanza. Quien salva nuestra vida es Dios. Ningún hombre, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Por mucho que nos afanemos, no es con nuestras propias fuerzas, mis queridos hermanos. Es con el Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. No somos nosotros. No son nuestras propias fuerzas. No es lo que podamos humanamente hacer. Es el Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos a toda la verdad, fortaleciéndonos, guardándonos de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza del maligno. Luego que lo llenó de temor y este temor generó en Elías una decepción profunda. Una decepción profunda. Elías quiso estar solo. Y el tercer objetivo del ataque del enemigo a nuestras vidas, luego que ha logrado desenfocarnos y llenarnos de temor, es separarnos. Separarnos de Dios y separarnos de su obra. Separarnos de en medio de su pueblo. Dice que viendo el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida.
vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Mire eso, Elías llegó a Berseba y allí dejó a su criado. Pero ¿quién era realmente su criado? El criado de Elías era su escudero, su compañero, su amigo, su coequipero. Era la persona que había estado con Elías a lo largo de todo su ministerio. Sin embargo, Elías decide separarse de él, dejarlo allí en Berseba y emprender la huida solo, estar separado de su compañero. La escritura dice, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, entonces el otro le levantará. Cuando el Señor creó al hombre, luego de que había culminado toda la creación, en el sexto día crea al hombre. Y el Señor expresa unas palabras que ningún hombre puede olvidar y que todo hombre debe tener presente, dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre viva una vida en soledad. No es bueno que el hombre viva una vida separado de todos los demás. El hombre no fue creado para vivir en soledad. El hombre no fue creado para vivir de manera separada del resto de los hombres. El hombre fue creado para vivir en compañía, en sociedad. Pero Elías deja allí a su compañero y a su coequipero, a su compañero de ministerio y emprende solo el viaje. Esto nos demuestra que Elías tenía una profunda decepción y que incluso había determinado no seguir con su ministerio. El haber dejado a su coequipero allí significaba que Elías no estaba dispuesto a seguir ejerciendo el ministerio y la obra de Dios. Elías había caído en una profunda decepción a causa del no arrepentimiento de la nación de Israel, a causa de no ver que a pesar de las gloriosas y dramáticas manifestaciones del Señor, el pueblo de Israel no había procedido al arrepentimiento. Y en vez de recibir o lo que él esperaba era un avivamiento en la nación, por el contrario, Elías recibió una amenaza de muerte. Eso llevó a pensar a Elías que había fracasado en su ministerio, que su ministerio había sido infructuoso, que no tenía sentido seguir viviendo, que no tenía ningún sentido seguir sirviendo a Dios y que no tenía ningún sentido seguir llevando a cabo su ministerio y seguir en la obra de Dios. Hermano mío, no importa cuán difícil sean las circunstancias. Tal vez tú has estado bogando día y noche en la obra de Dios y tal vez no has visto un resultado. Tal vez tú no ves los resultados esperados, pero el Señor que está allí, Él está haciendo la obra. Él está haciendo la obra. No te desanimes si tú has venido hablando a tu familia y encuentras que tu familia parece no escucharte, parece que no entendiera las palabras que tú le dices, parece que aunque Dios se manifestara a tu familia con señales, prodigios y milagros, ellos no entendieran todo lo que se quiere bajo el cielo y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora, dice el Señor. Entonces, Elías se va y se separa de su criado y emprende la huida un día de camino. Y dice que vino y se sentó debajo de un árbol, un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová. En otras palabras, Elías estaba desahogándose delante del Señor, diciéndole, Señor, ya no puedo más con esta carga tan pesada. Ya no puedo seguir con este ministerio. Ya
no quiero seguir con este ministerio. Nada, ningún fruto he alcanzado. En vez de lograr que la nación se volviera a ti, ellos se han vuelto contra mí y ahora me persiguen para matarme. Elías se desahoga allí y le dice: basta ya, Jehová, quítame la vida. Elías deseaba morirse. Elías no quería continuar con la obra. Estaba totalmente desalentado, estaba totalmente desanimado. Y expresa Elías: pues no soy yo mejor que mis padres. Elías comienza a hacer un análisis de lo que había sucedido y llega a la conclusión que, al igual que sus padres, sus antepasados, también había fracasado en el ministerio, también había fracasado en la obra. Pero Dios escucha a Elías y no responde su petición. Al guardar silencio, la clara respuesta de Dios es un no rotundo a la petición de Elías de que le quitara la vida. Pues Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Y dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Allí Elías necesitaba descansar, Elías necesitaba un reposo. Allí Dios le dio descanso a Elías y luego le envía comida para que Elías se fortalezca físicamente. Y luego el ángel le dejó allí una torta cocida con agua y por segunda vez comió Elías. Y el ángel le toca y le dice: levántate y come porque largo camino te resta. Y allí está la respuesta de Dios a la petición de Elías. Elías, que le había dicho: basta ya, oh Jehová, basta ya, Jehová, le había dicho: hasta aquí llego yo, no quiero seguir más en este camino, quítame la vida, ya no aguanto más tanta persecución, no aguanto más la incredulidad de este pueblo, no aguanto más la idolatría, no aguanto más ver cómo han matado a todos tus profetas, no aguanto más ver la dureza de corazón de este pueblo. Elías estaba profundamente decepcionado, desalentado por la respuesta del pueblo de Dios, un pueblo con un corazón duro, de dura cerviz. Y Elías dice: basta ya. Pero el ángel le dice: levántate y come, que largo camino te resta. Lejos de lo que pretendía Elías, el Señor tenía otros planes y otros propósitos para el profeta. Y le dice: no, Señor, aún no he acabado mi obra contigo. Levántate y come, porque largo camino te resta. Cuando el profeta pensó que todo había terminado, cuando el profeta pensó que todo había acabado, resulta que el Señor tenía unos planes para él, porque así como son sus pensamientos, así como son los caminos, los cielos más altos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos que tiene el Señor acerca de nosotros son pensamientos de bienestar, son pensamientos de gloria, no son pensamientos de mal. Elías tenía unos pensamientos para sí mismo y pensó que ya todo había terminado, que no había nada más que hacer, que después de esas demostraciones dramáticas del poder de Dios, ya no había nada más que hacer. Y Elías decía: ¿qué más podré hacer? Si había descendido lluvia después de 3 años y medio por mi oración, y luego reunido todo el pueblo, Dios había descendido con fuego para manifestar su presencia y para manifestar que estaba en medio nuestro y que es un Dios vivo. ¿Qué más podría hacer? Luego de esas manifestaciones dramáticas, Elías pensó que todo había terminado, que ya no había nada más que hacer, que había fracasado en su ministerio. Mas el Señor tiene unos pensamientos más altos que nuestros pensamientos y le dice: levántate y come, que el largo camino te resta. Cuando el Señor le dice así a Elías, Elías se levanta desanimado aún y va y camina 40 días y 40 noches por el desierto. Dicen algunos estudiosos que realmente el camino desde Berseba hasta el monte Sinaí
tomaba una cuarta parte de ese tiempo, realmente unos 10 días. Sin embargo, los 40 días por los que llevó a Elías y 40 noches demuestran que Dios no esperó una respuesta inmediata de Elías, sino que le dio tiempo para que se restableciera. Y así, luego de que el pueblo de Israel también fracasara en su misión a Egipto, así pasaron 40 años en el desierto, así Elías tenía que pasar 40 días y 40 noches como un número simbólico para su restauración y para que luego volviera nuevamente a su ministerio y volviera en bendición. Y se fue Elías. Y se fue Elías y dice el versículo 9 que se metió en una cueva y pasó allí la noche. Elías llegó al monte Sinaí. Este monte representa un lugar muy importante. Ese fue el monte donde Dios se manifestó e hizo el pacto con el pueblo de Israel. Allí se manifestó Dios. Y tal vez no hay un lugar en la Biblia que represente más la presencia de Dios que el monte Sinaí, el monte Horeb. Allí, ese monte donde Dios manifiesta su presencia. Hasta allí llegó Elías y se metió en una cueva. Cuando estaba en la cueva, dice que vino palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es el primer cuestionamiento que le hace el Señor, como diciéndole: este no es el lugar donde debes estar. ¿Por qué estás aquí? Es como cuando llega la madre o el padre al hogar y los padres siempre comienzan a ver qué hicieron los hijos en su ausencia y encuentra cosas que no están en su lugar, y la pregunta es: señor José, ¿qué hace esto aquí? Cuando su papá le hace esa pregunta, usted sabe que implícitamente le está diciendo: ¿por qué está esto aquí si este no es el lugar donde esto debe estar? Ya usted sabe que cuando le hacen esa pregunta, ¿qué hace esto aquí?, le están diciendo por qué esto no está en su lugar. Implícitamente usted entiende que se encontró un objeto en un lugar donde no debe estar. Eso es lo que llevaba implícita la pregunta que el Señor le hace a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Elías debía estar cumpliendo su ministerio en Israel. No debió dejarse atemorizar por las amenazas de Jezabel. Debió estar allí haciendo frente y confiando que Dios le guardaría y confiando que Dios estaría con él, como lo había mostrado una y otra vez. Y es la primera pregunta para confrontar a Elías y para decirle: estás en el lugar equivocado. Aquí no es donde yo te he dicho que debes estar. Y cuando nosotros estamos desenfocados, cuando nos hemos sido presa del temor de las circunstancias, cuando nos hemos separado de Dios y de su obra, entonces nos encontramos en el lugar equivocado. Comienza entonces un peregrinaje y comenzamos a peregrinar por esta vida cual nómadas, a divagar hacia lugares en los cuales no debemos estar, a lugares a los cuales Dios no nos ha querido llevar, y somos como nómadas en medio de este mundo y de esta sociedad. El cuarto objetivo de Satanás es hacernos nómadas, personas que van a cualquier lugar sin un propósito en específico, que andan de aquí para allá y de allá para acá sin concretar una obra y sin establecerse en un lugar. Dios quiere establecernos en un lugar, y no solamente quiere establecernos en un lugar, Dios quiere ensancharnos en ese lugar, porque Él es quien ensancha el sitio de nuestra tienda. Cuando Dios sacó a Israel, al pueblo de Israel de Egipto, Dios no lo sacó sin un rumbo fijo. Dios lo sacó hacia una tierra prometida y llevó a Moisés
y le mostró la tierra prometida y le dijo, esta es la tierra que tengo para mis hijos. De tal manera que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel no sale sin un rumbo fijo. Ellos salen camino a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios te ha separado a ti y te ha llamado y te ha escogido para hacer una obra, Dios no te escoge para hacer una obra donde tú quieras hacerla o de aquí para allá o de allá para acá como si fueras un nómada. Dios te establece en un lugar. Dios te establece en Cartagena. Dios te establece en Efecop. Dios te establece en cualquiera otra de sus iglesias y de sus rebaños para que allí tú desarrolles una obra. Allí Dios te va a establecer. Allí Dios te va a perfeccionar y allí Dios te va a ensanchar. Nomadismo. Elías comenzó a divagar por el desierto. Quien va por un desierto es una persona que no sabe a dónde va. Finalmente llega a la cueva y la pregunta que le hace el Señor es, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no estás donde debes estar? Este no es tu lugar. Este no es el lugar al cual yo te he llamado. Esto no es lo que deberías estar haciendo. El enemigo quería que Elías abandonara el ministerio y la obra del Señor. Y había dado golpes certeros. Primero lo había desenfocado, luego lo había llegado de temor, luego había hecho que se separara de su compañero de ministerio, lo había llevado hacia el nomadismo y lo había llegado de agotamiento físico y espiritual. Elías estaba agotado, desanimado y desalentado. Llegó a ese negro, se echó allí a dormir, luego dijo, basta ya, oh Jehová. No soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. El profundo desaliento, el agotamiento espiritual y físico de Elías lo llevaron a concluir que no merecía vivir. Lo llevaron a pensar que no era digno de seguir con vida y aún lo llevaron a pedirle a Dios que le quitara la vida. Lo llevaron incluso a tentar a Dios, a pedirle algo a Dios que va en contra de su propia naturaleza, pues Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. La palabra dice que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero dice el Señor, mas yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Él es la fuente de vida. Él es el autor de la vida. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Pero todo este ataque del enemigo había dado golpes certeros en el profeta Elías. Pero gracias a Dios por su fidelidad y por su amor, no estaba dispuesto a abandonar al profeta. Dios no estaba dispuesto a dejarlo ir de esa manera. Dios dijo, no he acabado contigo, Elías. No he acabado contigo, Elías. Querido hermano, tal vez tú hoy estás pasando por lo que vivió el profeta Elías y sientes que no hay esperanza. Sientes que has luchado en esta vida por establecer un orden, unos principios en tu hogar, por llevar una vida recta delante de Dios, por cumplir con el ministerio y la obra que Dios te ha mandado. Y sientes que aunque has trabajado arduamente, no has visto los resultados que esperabas. No te desanimes, no te desalientes. Si hoy estás en desaliento, el Señor te dice, levántate y come, que largo es el camino que te resta. Largo es el camino que te resta. Así como son más altos los cielos que la tierra,
Así son sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos, mi querido hermano. Y allí nuevamente Elías en la cueva se va, y no vemos que Elías invoca a Dios, sino que es Dios quien nuevamente se le presenta a Elías. No vemos en la narración que Elías llega al monte de Dios para invocar a Dios, no. Él va, se mete en la cueva, y estando allí en la cueva, dice el versículo 9, que allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. Fue Dios quien se manifestó. Y es que Dios no te va a dejar, hermano, hasta que haya terminado contigo su obra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ninguno que haya tomado este camino de santidad, dice la Escritura, por torpe que sea, se perderá. Escrito está que si creyeres en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. El Señor no nos dejará, el Señor no nos abandonará hasta que haya cumplido su propósito en cada uno de nosotros. Mire lo que le responde Elías. Elías se desahoga y le dice, versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Cuando Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, porque tus hijos han dejado tu pacto y han matado a los profetas y ahora me buscan, le está haciendo un reclamo al Señor y le está diciendo, ¿cómo es posible, Señor, que tú me hayas dejado solo? ¿Cómo es posible que yo, que te he servido con fervor, permitas que hayan matado a todos los profetas y permitas que ahora me estén buscando a mí para matarme? El Señor permite que Elías se desahogue. Y luego el Señor le responde y le dijo, sal de la caverna. El Señor necesitaba tratar directamente y profundamente con el corazón de Elías. No había nada malo en la estructura teológica de Elías, no. Pero Elías tenía que tener una relación y una confrontación directa con Dios que cambiara su experiencia y su percepción de lo que era Dios. Tenía que Dios incidir directamente en la experiencia de vida de Elías. Por eso, cuán necesarias son nuestras oraciones y que nosotros tengamos experiencias personales y relacionales con Dios. Entonces, el versículo 11 le dijo, sal, Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Dios le dice, venga, que lo estoy esperando. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Lo primero que Dios le enseña al profeta Elías es que Dios no solamente está en las manifestaciones dramáticas, que Dios no solamente se muestra a través de manifestaciones de poder. Primero, un viento que rompía las peñas, pero Dios no estaba en él. Segundo, un terremoto, pero Jehová no estaba en él. Tercero, fuego, pero Jehová no estaba en él. Elías era un hombre que estaba acostumbrado
a las manifestaciones dramáticas de Dios, a que descendiera fuego del cielo y que consumiera. A Elías se le conoce como el Dios del fuego, el profeta del fuego. Estaba acostumbrado a que orara y descendiera la lluvia, que orara y el fuego consumiera a los que le perseguían. Estaba acostumbrado a las manifestaciones dramáticas de Dios, pero Dios ahora le muestra la otra cara de la moneda. Le dice: Elías, yo no solamente estoy en las manifestaciones dramáticas. Y le abre el espectro al profeta y le muestra su multiforme gracia. Y le enseña que Dios puede operar de muchas maneras. Y viene un siervo apacible, aquel como un silencio que irrumpe en medio de manera, como un silbo que irrumpe en medio del silencio de manera muy suave y pacífica. Y cuando lo escuchó Elías, dice que se cubrió el rostro con su manto, porque allí estaba Dios. Dios muchas veces puede obrar susurrando a nuestros corazones la verdad, poniendo en nuestro corazón el querer y el hacer de su buena voluntad. No siempre Dios va a actuar con grandes manifestaciones de poder. A veces Dios actúa como ese silbo apacible, hablando a nuestro corazón. Y allí Dios le hace nuevamente la pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le dice: ¿por qué no estás donde deberías estar? ¿Qué haces aquí escondido, lleno de temor y de desaliento? ¿Acaso ese fue el trabajo, el ministerio que yo te di? ¿Acaso ese es el camino que yo he trazado para ti? Y el Señor se encarga de reorientar el camino del profeta. Dios se encarga de enrutar nuevamente los pasos y la senda del profeta. Y el Señor entonces le dijo, y responde a cada uno de los reclamos de Elías: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Lo primero que hizo el Señor es hacerlo regresar del camino que había tomado. Regrésate de ese camino y devuélvete. Y luego le da una misión y un nuevo propósito para hacerle ver que su obra y su ministerio no estaba terminado ni estaba acabado. Llegarás y ungirás a Jezael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimri, ungirá por rey sobre Israel. Cuando el Señor le dice: unge a Jehú por rey sobre Israel, le está diciendo: no te preocupes, que las amenazas de Acab y de Jezabel no quedarán en vano. Hasta aquí llega su reinado. ¿Ves? Y unge a Jehú, hijo de Nimri, por rey de Israel. Le estaba diciendo: hasta aquí llegaron Acab y Jezabel. No pasaré por alto su afrenta. Hasta aquí llegó su ministerio. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abermeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dio un compañero, Elías, que reclamó que estaba solo, que habían matado a todos los profetas y que solamente había quedado él, que se sentía solo. Dios responde, le dice: tranquilo, te doy un compañero.
alguien para que tú enseñes, para que tú mentorees, para que tú instruyas. Le dijo, ve y unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Le está diciendo, cuando haya terminado contigo, quiero que sepas que no vas a quedar solo, que tu obra no va a quedar impune, que tu obra va a seguir a través y se va a extender a través de Eliseo. Dios estaba en cada paso restableciendo la confianza del profeta Elías. Y dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí es el broche final. Le está diciendo Dios al profeta Elías, aunque tú no lo hayas visto, aunque tus ojos físicos no hayan podido percibirlo, tu ministerio ha dado el fruto. Porque por causa de tu ministerio, yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y que no han besado su mano. Estos 7,000 yo me los he reservado como un remanente fiel. Todo por causa del ministerio de Elías. Y le está diciendo, no has fracasado en tu ministerio. Ahí están los frutos de tu ministerio. 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hermano, cuando creemos que hemos fracasado en la obra, entonces Dios se manifiesta de manera gloriosa. Porque Dios es quien pone en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. Y Dios es quien da el crecimiento. Quiero finalizar haciendo un llamado para que no perdamos nuestra identidad en Dios. El enemigo, a través de todos estos ataques, quiere que nosotros perdamos nuestra identidad en el Señor, que dejemos de creer en quiénes somos y a lo que nos ha llamado el Señor. Nosotros somos ovejas de su prado. Somos ministros del Señor, hijos del Señor, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas del Señor. No importa que el reino de las tinieblas se levante contra los hijos de Dios para perseguirlos y destruirlos. No importa que apunte para destruir nuestra identidad, para desenfocarnos, para desalentarnos, para procurar desestabilizar nuestras vidas. Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. El Espíritu Santo de Dios levantará bandera por cada uno de sus hijos en contra del enemigo. El Espíritu Santo de Dios siempre proveerá para nuestro ministerio y para seguir adelante. Cuando pienses que todo se ha acabado, levanta tus ojos al cielo y allí encontrarás las fuerzas para seguir adelante. Encontrarás aquella torta y aquella vasija de agua para comer y seguir. Encontrarás la fuerza del espíritu, las fuerzas físicas para seguir adelante. No temas, querido hermano, no se desaliente tu corazón. Sigue adelante, porque largo es el camino que nos resta. No pongas tu mirada en las circunstancias actuales. No pienses que todo ha acabado para la humanidad. No pienses que todo ha acabado para nosotros. No, largo es el camino que nos resta. Nuestros días y nuestro tiempo están en la sola potestad del Señor. Él sabe y Él tiene en su mano nuestros tiempos. Él sabe hasta cuándo hemos de estar
sobre la tierra. Pero seguramente estaremos en esta tierra todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios haya acabado con nosotros su obra. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que esta palabra sea una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, en esta mañana oramos por todas aquellas personas y todos aquellos hermanos que hoy se encuentran en desaliento, que se encuentran desanimados, que sienten que su ministerio ha acabado, que su obra en la tierra ha finalizado y que creen que ya Dios no tiene nada más que hacer con ellos. Padre, que tu Espíritu Santo les hable a su corazón, como ese silbo apacible que habló al profeta Elías. Señor, habla a sus corazones, enrumba sus vidas, Señor, por la senda que tú has trazado para él. Señor, endereza sus pasos y hazle volver a la senda de la santidad, porque ninguno que haya tomado este camino de santidad, por torpe que sea, se perderá. Y en aquel tiempo habrá camino y calzada, y será llamado camino de santidad, dice el Señor. Y ninguno que haya tomado este camino de santidad, por torpe que sea, se perderá. Señor, no permitas que ni uno solo de tus hijos se pierda. Antes de ascender, el Señor Jesús oró al Padre y dijo: a ninguno de los que me diste he perdido. A ninguno de los que me diste he perdido, Señor. Padre, que ninguno de estos a quien tú has apartado para la obra de tu ministerio se pierda, Señor. Bendícelos, Señor. Rescátalos y atráelos a ti con palabras de amor, Señor. Y así como te manifestaste al profeta Elías, así manifiéstate a tu pueblo y a tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos, para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias al hermano José Félix por esa poderosa palabra. La verdad es que es una palabra inspiradora, una palabra rema para este tiempo que estamos viviendo, en el que precisamente esto es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Pero recuerda, Efecop, la palabra que te ha traído el Señor en esta mañana. No la olvides, ¿verdad? Aquí esta palabra ha sido sin temor a avanzar. Recuerda que los objetivos del ataque del enemigo contra tu vida son: número 1, desenfocarte; número 2, atemorizarte; número 3, separarte de Dios, de su obra, de su pueblo; número 4, hacerte un nómada, desestabilizarte, para que finalmente pierdas tu identidad en Dios y así destruirte por completo. Por el contrario, el propósito de Dios para tu vida, Efecop, es establecerte, ensanchar el sitio de tu tienda. Y para esto, entonces, necesitamos mantenernos enfocados, libres de temor, unidos a Él y a su cuerpo y con un claro entendimiento de quiénes somos en el Señor. Muchas gracias, hermano José Félix, por este poderoso mensaje que nos viene a llenar de fe, de esperanza y nos impulsa para seguir en este camino. Bien, y hay un anuncio muy importante que quiero darles. Ustedes saben que cada año, entre los meses de junio y julio, acostumbramos a tener nuestra agenda misionera
con los hermanos que nos visitan desde nuestra iglesia madre en los Estados Unidos, FCOP Dallas, ¿verdad? Este año, pues, debido a la pandemia y a que los viajes están restringidos a nivel internacional y nacional, ellos no han podido venir, pero vamos a tener nuestra agenda misionera virtual como de costumbre y va a iniciar esta semana. Así que toma atenta nota a cada uno de los servicios que ya te los voy a mostrar, ¿verdad? Este miércoles a las 7 de la noche tendremos a los misioneros, el coach J.D. Mayo y su esposa Susan Zul. Ellos estarán acompañándonos en el servicio de este miércoles a las 7 de la noche. Así que no te lo pierdas, desde ya programa en tu agenda para que estés allí conectado en el Facebook con esta transmisión y este inicio a nuestra agenda misionera. El sábado a las 5 de la tarde tendremos nuestro club juvenil con el pastor de jóvenes de la iglesia NFCO Dallas, Andrew Hastings. Así que los esperamos, jovencitos, adolescentes y también los adultos, para que estén allí en línea, conectados con cada uno de nosotros. El domingo, en la escuela dominical, tendremos a nuestra querida pastora Debbie. ¿Cuántos la recuerdan? Debbie Zul estará con nosotros en la escuela dominical del próximo domingo a las 9 de la mañana. Y todo esto por Facebook. Así que vayan agendando, vayan programándose, vayan aplicando nuestra estrategia. Contacta, invita, conéctate, que seamos muchos allí en el Facebook conectado. Bien, y continuamos con nuestra agenda. El siguiente sábado vamos a tener una conferencia para parejas a cargo de los esposos Rick y Beth Melton, y su conferencia lleva por título Conectándose en el matrimonio. Así que son matrimonios que necesitan una mayor conexión, que necesitan relacionarse mejor, que yo creo que nadie puede decir que lleva una relación perfecta en su matrimonio. Todo el mundo tiene algo siempre que engranar un poquito más. Entonces no se pierdan el próximo sábado, no este, sino el que viene más arriba, a las 5 de la tarde. Y tendremos también el domingo, dentro de 15 días, a Betty Hastings en nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana. Así que hemos trabajado muy fuerte y seguimos trabajando para poder tener esta agenda misionera virtual, ya que no la hemos podido realizar de la manera tradicional, pero la realizaremos de forma virtual, como estamos haciendo todos nuestros servicios. Así que ya saben, FCOP, los esperamos a todos, anímense y ya saben, contacta, invita y conéctate. Bien, hay unas peticiones que nos han estado enviando, y antes de cerrar, entonces quiero orar por estas peticiones. Hermano José, vamos a orar por estas peticiones. Yo las voy colocando en pantalla, y si le parece, usted va orando por una y yo voy orando por otra de estas peticiones. Ya las voy a ir mostrando en pantalla. Bien, adelante, hermano José, comencemos con esta petición. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu maravilla. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros como un Dios sanador. Tú eres Jehová sanador, Señor. Tu palabra dice que tú traerás medicina y sanidad a tu pueblo, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por nuestra hermana Inés Carrascal López, que pide oración, Señor, para que tú le sanes de una migraña. Padre, oramos y declaramos en esta hora sanidad sobre nuestra hermana Inés Carrascal. Padre celestial, extiende tu mano de poder hacia ella ahora mismo, Señor. Tócale, Padre celestial, y sana.
Reprendemos la migraña en el nombre de Jesús y ordenamos que abandone su cuerpo en este mismo instante. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, te restablezca en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y la hermana Inés también te pide, Señor, por su hijo Ramiro Elías, para que vuelva su mirada y su corazón hacia ti. Padre, tú dices en tu palabra que tú nos atraes hacia ti con cuerdas de amor. Te rogamos que tú extiendas estas cuerdas hacia Ramiro, el hijo de tu hija Inés, Señor, y lo atraigas hasta ti, oh Padre Celestial. Señor, que él pueda escuchar tu voz que le llama, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, le inquiete. Que tu Espíritu Santo le despierte. Que tu Espíritu Santo traiga en él convicción de pecado, Señor. Y que él comience a sentir cómo arde en su corazón el fuego por ti. Padre, gracias te damos por la vida de Ramiro. Gracias, Señor, porque un día, como hoy leemos esta petición, también leeremos el testimonio de que él ha entregado su vida a ti. Y de antemano te lo agradecemos. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo lo hemos pedido, para tu honra y para tu gloria. Amén. Padre, en esta hora, Señor, hoy oramos por Yolanda Martínez, Señor. Pide oración por su salud y bendiciones para toda su familia, Padre. Señor, tu palabra dice, Señor, que cuando tú estuviste en la tierra, anduviste haciendo toda clase de bienes y sanando enfermos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Y que sobre los enfermos impondremos manos y sanarán. También dice tu palabra, hay algún enfermo entre nosotros, Señor. Llamen a los ancianos de la iglesia, úngenle con aceite para que sea sano y oren. Padre Celestial, en esta mañana oramos por Yolanda Martínez, para que tú le sanes de cualquier enfermedad que esté acogiendo o agobiando su cuerpo, Señor. Úngele con tu Espíritu Santo, Padre Celestial, para que ella sea sana en esta hora. Bendice a toda su familia, Señor, con toda bendición espiritual y con toda bendición material. En el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Bendito Dios. Amén. Padre, de igual manera, Señor, te pedimos por la familia Valdiris Zúñiga, para que tú les sigas llenando de mucha salud y de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú te has venido glorificando en la vida de cada uno de los miembros de esta familia, Señor, y tenemos la certeza de que tú lo seguirás haciendo, Padre Celestial. Visítales cada día, Señor, con salud, Padre, y que ellos puedan experimentar tu presencia, Señor, en cada instante de sus vidas. Muchas gracias por la familia Valdiris Zúñiga, Señor. En tus manos le dejamos, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, oh Dios, sobre ellos. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, oramos, Señor, por nuestro hermano Pedro. Tú le bendigas, Señor, y que tú sigas siendo protección alrededor de su familia, Señor. Señor, que tú seas su escudo y su fortaleza, Señor. Y que así, Señor, como Jerusalén está rodeada de montes, Señor, así tú rodees la familia de nuestro hermano Pedro. Guárdalos de todo mal y de todo peligro, para que el mal no les toque ni les haga daño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, y te damos gracias por la vida de José Gabriel Cabral, Señor, en quien tú te has glorificado de una manera maravillosa, como solo tú sabes hacer. Padre, te rogamos, Señor, para que tú le des a él toda la capacidad, Dios mío, todas las competencias, Señor, para que pueda cumplir con un trabajo que empieza mañana. Padre, tú eres el que nos das sabiduría, tú eres el que nos das inteligencia. Y cuando nosotros, Señor, oh Dios, sentimos que no somos lo suficientemente idóneos, capaces, Señor,
para realizar un trabajo, como se sintió Salomón cuando fue nombrado rey de Israel. Él te lo manifestó. Tú viniste, Señor, le visitaste y tú pusiste en él lo necesario para poder desempeñarse como rey de este pueblo. Así también te rogamos que tú pongas en José Gabriel lo necesario para que él pueda desempeñar este trabajo, oh Dios, que inicia mañana. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, para tu honra y tu gloria. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana María Eugenia López. Te pedimos que tú la bendigas, Señor. Mira su petición, ella pide por su trabajo y para que sus ventas se materialicen. Señor, coloca tú la gracia que ella necesita, Señor, y prospera su trabajo, Señor. Que el trabajo y la obra de sus manos, Señor, se vean materializados. Provéele tú, Señor, lo necesario para que esto se materialice y sé tú su fuente de ingresos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Padre, escucha la petición de Jorvis en esta hora, Señor, quien te pide por su esposa, por su familia, por su hogar, Dios mío. Padre, tú conoces la necesidad específica que hay en este hogar, oh Dios, y te rogamos que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria, que tú seas propicio, Señor, a la necesidad, que tú les llenes de paz y de amor, Señor. Y tú, cuyo deseo es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, así seas haciendo, Señor, en el hogar de nuestro hermano Jorvis Bonilla. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que así tú lo haces. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo lo hemos pedido, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Padre, bendice a todo este pueblo que se ha conectado en esta mañana. Padre, que tú seas propicio a la necesidad y que tú respondas la petición que cada uno tiene en su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, muchas gracias a todos por haberse conectado. Algunos mensajes que nos han dejado. Aquí la hermana Yaren dice, poderoso mensaje, palabra de gran edificación, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano José. Amén, gloria a Dios. Aquí está otro mensaje de la hermana Milet Moreno. Amén, mi hermano José, poderoso y precioso mensaje, el que el Señor le ha dado para su pueblo en esta mañana. Gracias, muchas bendiciones. Y estos son pues algunos de los mensajes. El hermano Norlando también decía que este ha sido un mensaje rema para su vida, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, aquí el hermano Gustavo nos dice, muchas gracias por esa excelente palabra. Bendiciones, mis hermanos. Aquí tenemos, Dios te bendiga siempre, José, de Amén. parte de Orbis. Amén. Aquí la hermana Cristi nos dice, excelente enseñanza. Dios te bendiga, José. Amén. Gracias, hermana Cristi. Y bueno, aquí fueron dejando sus mensajes, ¿verdad? Una palabra rema para Norlando. Bueno, qué bien que el pueblo se haya sentido bendecido, alimentado esta mañana. Y muchas gracias para todos, que sigan teniendo un día de gran bendición y de unidad familiar. Gracias a todos por haberse conectado y nos encontramos nuevamente en nuestro próximo servicio. Bendiciones.